Bueno, buenos días a quienes estén en este momento en la sala y a quienes nos están acompañando desde Zoom. Esta primera mesa de la segunda jornada del Cuarto Congreso Iberoamericano de Teatro la hemos denominado de dramaturgias. Eh, Hoy tendremos acompañantes desde Argentina, Colombia, y vamos a empezar entonces con Carolina de Fosé, que nos acompaña desde Argentina. Bienvenida, Carolina. Bueno, buen día. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla entonces para empezar la presentación. Mi ponencia se llama Espacio Teatral y Dramaturgias para Obras Dispersas y Espectadores Nómades. Aborda el tema de teatro digital. Yo soy licenciada en Artes Combinadas, que es una carrera que ahora se separó en la Universidad de Buenos Aires por temas, pero básicamente lo principal era cine y teatro, y soy magíster en teatro y artes performáticas de la UNA. Hago esta aclaración porque también esta formación en cine y teatro es un poco para mí el resultado de mi investigación, y lo que estoy presentando ahora, que es parte de mi tesis de maestría. Ahí está. Bueno, voy a hablar de teatro digital enmarcado dentro de las teatralidades expandidas. Esto se flexibilizó a partir de la pandemia, más allá de todo lo tremendo que fue el contexto para que se pueda hablar y se acelere esta expansión de alguna manera, y sea posible la legitimación y la circulación de este tipo de teatro digital. A mí me interesa pensar este tipo de teatro, si pensamos el teatro como un ritual, bueno, como una nueva forma de ritual, con diferencias, pero donde sigue habiendo ciertas características y donde sigue estando el encuentro. Hago esta aclaración. Yo hablo de teatro digital y no de teatro virtual, a partir de un artículo de Teresa López Pelliza, en el cual ella dice que es más apropiado el término, que hay discusiones sobre el término, pero que es más apropiado el término de teatro digital, y a mí me pareció también muy acertado, entonces hablo de teatro digital, porque lo virtual sería, según Pierre Levy, aquello que está en potencia y no en acto. Cosa que después uso, bueno, ahora más adelante les voy a compartir, para una de mis obras que forma parte también de la investigación. Y tomo la referencia del Diccionario del Teatro de Pavís, si pensamos el teatro como, en efecto, un punto de vista sobre un acontecimiento. Una mirada, un ángulo de visión y de rayos ópticos lo constituyen. Parece apropiado poder pensar en este teatro mediatizado como teatro. Bueno, este tipo de teatro tiene ciertas particularidades y potencias que podemos pensar. Las particularidades son que es de formas híbridas, en vínculo con otros lenguajes, y requiere las herramientas de estos otros lenguajes, como el cine, las artes audiovisuales, y me parece también que le aplica mucho, y a mí me fue muy útil, la categoría de teatro anaurático, que trae Federico Irazábal, y me resultó muy útil para pensar y para poder investigar y desarrollar la investigación. Entonces, para poder hablar de teatro en estas experiencias mediatizadas, las cuales a partir de la pandemia encontraron un espacio de mayor circulación y quizás de legitimación, yo encontré que había, a partir de varias investigaciones, que ahora les voy a mostrar algunas imágenes, que había que encontrar una dramaturgia específica y hacer un trabajo sobre el espacio y cómo el espacio también produce dramaturgia, cosa que muchos autores mencionan, y bueno, es bastante claro en las experiencias. También hay que pensar en ampliar las definiciones de presencia y de cuerpo, bueno, un poco cosas que ya se están hablando y se
se dijeron anteriormente también en el Congreso, pero bueno, ¿qué pensamos cuando hablamos de presencia y de cuerpo, ¿no? Ahora estamos, no es una presencialidad física, pero están nuestros cuerpos involucrados y estamos presentes también. A partir de esta idea, hay que pensar estrategias dramatúrgicas, y yo tomo el ejemplo de la obra que trabajé, una de las obras que trabajé, en la cual me ocupé especialmente de hacer un proceso enfocado en la dramaturgia, que fue Medea Virtual, que es como la obra ejemplo que tomo cuando trabajo en mi investigación de tesis. Medea Virtual es una Medea en potencia, y la pregunta es cómo deja en potencia el acto esta Medea. Y bueno, lo trabajo a partir de ciertas estrategias, pensando a los espectadores como posibles jasones, y pensando en dejar este acto de asesinato en potencia. Me aparece la pregunta también si trabajar de esta manera, o este tipo de teatro, tiene que ver con expandir los límites o con la posibilidad de circular, simplemente poner las obras en circulación, dado que las condiciones de producción muchas veces son muy complejas y muy difíciles. A priori parecería que trabajar con tecnología podría ser también complicado, pero yo lo veo en realidad como una posibilidad. Y acá aparece la pregunta si estas posibilidades que ofrece el lenguaje pueden ser revolucionarias en algún sentido o alienantes. Y a partir de esa pregunta trabajo sobre cine expandido de Jean Youngblood, para pensar la potencialidad política que podría tener este tipo de teatro, y una idea de geografía vinculada al deseo. Aparece la pregunta de cómo descolonizarse y usando este tipo de teatro, haciendo uso de las posibilidades que nos da la tecnología, sin recurrir necesariamente a una sofisticación tecnológica. Por eso hablo de imágenes pobres, de low tech, de la precariedad, siempre y cuando, sin ser ingenuas, se garantice la conectividad. Y sí, me parece interesante la sofisticación en aspectos como la actuación o la dramaturgia, o qué se puede hacer con eso que sí tenemos. Y el tema de la imagen pobre y la calidad de la imagen me parece muy interesante, y me ayudó mucho el texto de Ito Steierl, Los condenados de la pantalla. Siempre está esta casi afirmación de, bueno, esto no es teatro, no es lo mismo. Entonces pienso que es interesante pensar en las semejanzas que hay con el teatro y no tanto en las diferencias. Si bien hay una mediación explícita que evidencia esa separación física, y que a priori sería una distancia, o que pondría en evidencia esa distancia en general que hay física, pero sin embargo esta también puede ser percibida como una cercanía. Entonces ahí me parece que aparece un desafío, y que la respuesta estaría en trabajar sobre la dramaturgia. Y según los intereses de qué es lo que quiero, sobre lo que quiero trabajar, qué es lo que quiero decir, cuál es mi intención, ahí aparece la poética propia. De vuelta me aparece esto de buscar una dramaturgia específica, que cruce sobre qué quiero hablar, y el cómo, que es mediatizado. Creo que hay que diferenciar el hecho de investigar el lenguaje y los dispositivos y las plataformas. No es lo mismo hacerla por Zoom que por Skype, qué posibilidades me da, y ahí sí, trabajando con gente de tecnología, bueno, se pueden incluso pensar en crear plataformas específicas. Y también diferenciar de tematizar y hacer obra en torno al dispositivo, que esto sucede mucho en las primeras investigaciones. Lo percibí y apareció esto, que el dispositivo se volvía tema. Y ahí me parece que hay que tener cuidado, así como envolver tema,
lo que las herramientas hacen posible. Entonces, o la interacción, ¿no? Como que todo estaría en función de poner en evidencia que acá estamos en vivo, entonces de lo único que empieza a hablar la obra es de que estamos acá en vivo, entonces se vuelve eso el tema y se pierde un poco cuál es mi intención o qué sería de lo que quiero hablar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, de vuelta la respuesta estaría en una dramaturgia específica para este tipo de teatro. Y en relación a la dramaturgia, pensar el espacio como lugar practicado, este concepto de Michel Desserteau, y aplicarlo al ciberespacio, ¿no? El lugar practicado en el espacio, que sería el ciberespacio, pensar los territorios en diálogo y con diversas culturas, desde diversas culturas y geografías. Y, ¿por qué no también con nuestras posibilidades de acceso a la tecnología y su uso, que a veces, como decía antes, son precarias? ¿Y qué posibilidades nos da este tipo de teatro de crear desde las periferias, desde lugares donde no hay acceso a grandes producciones culturales, tanto desde el acceso a visualizar como desde la producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, me apareció la idea de pensar espectadores nómades y dispersos, que son categorías que pueden ser como intercambiables y son obviamente frágiles, para pensar un teatro digital y una nueva idea de geografía para este ciberespacio. El concepto que me interesa, la definición que más me interesa de nómade del diccionario es que está en constante viaje o desplazamiento. Y a partir de esta idea de espectadores dispersos y nómades y creadores nómades y estables o dispersos, empecé a ver diferentes combinaciones en las mismas producciones que fui haciendo. Las imágenes no están en orden cronológico, les cuento así brevemente. Esto es una captura de pantalla de lo que fue digamos, un final de una función en la cual los espectadores estaban todos nómades y dispersos, creo que más bien dispersos y no tanto nómades porque fue en pandemia, entonces el nomadismo acotado a la casa, pero bueno, y los creadores, las personas que creábamos la obra también estábamos dispersas, cada una en su casa y nómades. Y en el caso de esta Gárgaras y Tormentas Huracanadas, Teatro por WhatsApp, que fue una obra, un experimento de teatro por WhatsApp, también espectadores y creadores nómades y en este caso me interesaba traerlo por la posibilidad de interacción, porque siempre estamos remarcando que, bueno, no se siente la respiración del actor, el aplauso, el sonido, el olor, muchas cuestiones que no están, pero bueno, qué posibilidades sí nos da estos otros tipos de teatro, qué posibilidades de intercambio sí nos darían y nos dan. Entonces, bueno, acá hay unos pequeños ejemplos. Y acá hay, en estas diferentes posibilidades de emisión, desde la emisión y desde la visualización o recepción, no compartiendo el espacio físico, acá traigo un ejemplo en el cual, a diferencia del anterior, estábamos espectadores estables y creadores también estables, conectados en la distancia, pero los espectadores, esto fue como mi primer experimento, era por Skype y yo estaba actuando desde mi casa en un lugar estable, físico, en una ciudad, y en otra ciudad estaban los espectadores todos juntos visualizando, compartiendo el espacio físico. O sea, se puede compartir el espacio físico desde la visualización y desde la creación, o no compartirse el espacio físico. Este es un caso, espectadores estables también compartiendo todo, reunidos,
compartiendo un espacio físico y los creadores en distintos espacios. Unos en Córdoba, otros en Buenos Aires, yo, por ejemplo, y construíamos esa única obra, a la distancia. Y los espectadores la visualizaban todos juntos a la distancia también. Esta es otra experiencia que me pone muy contenta, me parece muy lindo porque fue en el Festival Internacional de Teatro de Manizales hace 10 años, y era un proyecto de Daniela Ariza, en el cual los espectadores estaban nómades porque podían acceder desde, si bien se presentaba en ese contexto, podían acceder desde distintas ciudades a la experiencia y a la plataforma, y quienes creábamos, bueno, no sé en las otras experiencias, pero en mi caso estábamos en un lugar fijo, entonces todas, digamos, quien dirigía, quien filmaba, quien actuaba, todas en el mismo lugar. Acá hay algunas imágenes en las cuales se dan distintas opciones, que fue la plataforma Tan Cerca, que es dentro de la cual yo presento Medea Virtual, que fue un proyecto de una sala de teatro por internet, que sigue en pie, siempre como proyecto, con distintas experiencias. Las condiciones, algo que quizás no aclaré, que para mí siempre tiene que ser en vivo, digamos, es mediatizado, se comparte un espacio y se comparte un tiempo, el espacio que se comparte es este ciberespacio, ¿no? No están dentro de mi investigación el teatro filmado, por ejemplo, donde queda la obra grabada, es una condición siempre que no quede grabada. De hecho fue una discusión con algunos yo creé esta plataforma, esta página para hacer obras, y convoqué distintos artistas, y algunos insistían con que quedara grabada y colgada en la plataforma. Y eso fue siempre la decisión de que no fuera así, salvo como archivo, que se pudiera compartir como archivo. Esta experiencia, ya voy cerrando, esta experiencia es una experiencia bastante reciente en un espacio exterior, espectadores nómades porque acceden desde distintos lugares, no es que se juntan en un espacio a ver, pero los creadores estamos en un lugar estables compartiendo, pero nos trasladamos. Entonces pongo la pregunta de si estamos estables o estamos nómades, porque también estamos, no es que estamos transmitiendo desde distintos lugares, pero nos estamos moviendo. Entonces me pareció interesante para jugar con esas categorías también. Y por Carolina, último, sí, voy Carolina, disculpa, cerrando. tenemos que finalizar. Sí, sí. Gracias. Bueno, otro ejemplo, bueno, y acá la publicación de mi tesis por si quieren profundizar en el tema. Estoy ya en tiempo, así que gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Ahora le damos la bienvenida a Jorge Iván Gruzales, que nos acompaña desde Medellín, si mal no estoy, ¿verdad, Jorge? Sí, claro. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, bienvenido. Bien, muchas gracias a ustedes del festival por la aceptación de esta ponencia. Es un gusto estar aquí, y un saludo a todos los televirtuales y a los presentes aquí en esta mesa, y a los que están allá en esa sala, que reconozco ahí algunos amigos. Voy inmediatamente. Yo soy profesor de la Universidad de Antioquia. Doy diferentes pues, materias, entre ellas pues actuación, voz, dramaturgia. Y he hecho unas investigaciones sobre las dramaturgias del acontecimiento social. Esa fue la primera, y a raíz de esa investigación surgió la investigación sobre la dramaturgia del acontecimiento íntimo. Más específicamente para esta ponencia, es el acontecimiento íntimo guión social como imagen generadora para la elaboración del texto dramático. Ese guión tiene que ver con, ese íntimo guión social tiene que ver con, ese íntimo es un microuniverso, y
y lo otro es el macrouniverso social. Yo primero investigué sobre lo social a raíz de la masacre del Salado en los Montes de María, que ocurrió aquí en Colombia. Hice una obra de teatro y fue mi tesis en la maestría. Esta investigación sobre la dramaturgia del acontecimiento íntimo surgió de la pregunta de ese tema social, cómo se colocaba, dónde se ponía. Y entonces mi respuesta, los muchachos, pues, los actores me decían que dónde se ponía eso, pues eso que ocurrió por allá y nosotros no fuimos a hacer un trabajo de campo, sino que a raíz de documentos periodísticos, de investigaciones, pues nos empapábamos, hacíamos acopio del material para el montaje de la obra. Entonces la pregunta era siempre, ¿y dónde ponemos eso? Y yo decía, pues pongámoslo en el patio de la casa, en el solar, en la cocina. Es decir, póngalo en usted. Eso realmente es lo que hace siempre el actor. Entonces, en la obra se llamó Buscando mis huesos, pero yo hice otra obra con el patio de mi casa. Era pues la incursión en eso, en la investigación individual de cada personaje, de cada participante, a partir de sus acontecimientos íntimos. Que tiene que ver con la metodología y el método de Stanislavski, o después Grotowski, o después Barba. Bueno, eso está ahí, toda esa mezcla, toda esa investigación. Pero mi investigación se salió un poco de esto para dejarnos de mirarnos al ombligo de las técnicas que nos pueden brindar, pues todos estos maestros respetables, claro que sí. Pero yo quise como desligarme y entrar a otros campos. Por ejemplo, el campo de la psicología en este sentido, de la psicología analítica profunda de Carl Gustav Jung, con su búsqueda del inconsciente colectivo y de las imágenes arquetípicas. Bueno, esto es como para referenciar un poco y situar un poco esta investigación. Yo voy a leer unos apartes pues para no perderme mucho en las anécdotas. Entonces leo pues la ponencia. El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer e instaurar en el medio académico y teatral la forma de trabajar con el acontecimiento íntimo como material para crear la imagen o imágenes generadoras de la obra. Se expone aquí el viaje que debía hacer el actor para encontrar la voz y el cuerpo del acontecimiento íntimo, utilizando como instrumento su cuerpo, memoria, psiquis, alma, con la técnica de la imaginación activa para el viaje de lo consciente, del consciente personal a lo inconsciente colectivo y viceversa, para la revelación de lo mítico, pasando por la animalidad, la sombra, el animal, la personificación, lo onírico que corresponde al sueño y la pesadilla, lo arquetípico, para poder crear la tridimensionalidad de sentidos que componen la ficción del cuerpo y de la voz en el movimiento para el tejido dramatúrgico. Entonces, la dramaturgia de la voz y el cuerpo en el acontecimiento íntimo, la voz y el cuerpo en el teatro del acontecimiento íntimo, es una experiencia de investigación donde se compromete el cuerpo, la mente y el espíritu. Su intento, que no agobia con la teoría, pues esta aparece como consecuencia de una reflexión continua durante el viaje por la memoria que lleva como impronta dejar trabajar al inconsciente. Me pongo en movimiento y ese movimiento motiva el pensamiento y eso motiva a los temas que trataría la dramaturgia. Es decir, dejando que las cosas resulten, resulta el texto. Entonces el texto, una nota es que estamos trabajando con la dramaturgia del acontecimiento íntimo, no se trabaja con un texto previo, es la creación del texto, es la dramaturgia del texto.
Entonces, es una aventura en profundidad al paisaje de la memoria, una interacción por la unidad perdida entre el cuerpo y la palabra como elementos de la imagen generadora. La búsqueda de la voz y el cuerpo en el trabajo con el material que arroja el acontecimiento íntimo, que propone hacer surgir, eh, mm, construir la imagen generadora de la escena, de la obra. Esta imagen madre contiene los elementos de la unidad dramática, que es la acción, la interacción, el tiempo y el espacio que remiten al lugar interior como resonancia de lo mítico de ese acontecimiento íntimo. El cuerpo y la voz, la mente y el espíritu, inseparables en el entrenamiento actoral, se integran a través de una serie gradual de ejercicios físicos que involucran el movimiento del cuerpo y la psique a partir de la creación de una cadena de oraciones físicas, corporales y vocales, propuestas en el espacio de la representación como mínimas unidades de expresión que van a constituir la partitura de la imagen generadora, que es el núcleo de la situación dramática. Entonces, esta incursión en lo íntimo, en lo arquetípico, en lo mítico, mediante la experiencia pragmática, nos enseña cómo ocurre el proceso de encuentro, decantación y perfeccionamiento de la voz y el cuerpo en el trabajo del acontecimiento íntimo como material para la dramaturgia del actor, el cual es posible realizar aplicando los conceptos de la hermenéutica junguiana, es decir, de los conceptos que desarrolló Jung en el psicoanálisis y en la psicología profunda, que es el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, las imágenes arquetípicas y la individuación, entre otros, que nos sirven como apoyo conceptual técnico para describir las diferentes etapas por la que atraviesa la voz y el cuerpo para lograr su naturaleza dramática encarnada en una personalidad que asume el actor como otro yo. Del mismo modo, nos enseña cómo se configura a través del lenguaje simbólico las representaciones de las imágenes arquetípicas del yo que se desdobla en el arquetipo de la sombra, el animal, la persona, el ánimo y demás propuestas de imágenes arquetípicas que se refieren a la persona como máscara, es decir, al personaje. Llámese arquetipo madre, huérfano, tirano, inocente, bruja, en fin, según en quien se desdoble el yo para la construcción de la dramaturgia. La siguiente entonces es el resumen de la metodología que surgió de la investigación de imaginar y de la puesta a prueba de cómo hacer el viaje para volver, como decía Jung, lo inconsciente consciente. Entonces el primer movimiento lo he situado como movimiento, pues porque es a través del cuerpo que piensa, el cuerpo pensante, con el cuerpo es como se realiza este viaje. Entonces el primer movimiento es una preparación, es una iniciación. El primer movimiento es la animalidad. En este primer movimiento se realiza el acto iniciático del participante con cantos y danzas para disponer mente, cuerpo, espíritu, iniciando el despertar de su animalidad. Entonces fíjense que no es el animal. Iniciamos despertando esa sensibilidad de lo que somos, de lo que hemos hecho, de donde venimos, que es esa cosa animal. La dicotomía animalidad, humanidad, debemos imaginar eso para ese espacio de la animalidad y de lo humano.
ese espacio de animalidad y lo humano nos incita a crear para expresar esos estados de ser, de haber sido o de tener, de contener la animalidad en nosotros, lo cual nos vuelve sensibles a la creación de forma simbólica. Entonces, percibimos que la voz del acontecimiento íntimo se enuncia desde la capa más profunda del inconsciente. El cuerpo es continente de ella. Es pues propicio preparar el viaje sin separarnos. Es necesario ponernos en un lugar de iniciación. El despertar de lo instintivo nos sitúa en la animalidad. Volver al origen para descubrirnos, poder sentir nuestra animalidad y reconocernos. Y por el movimiento. Y por el movimiento. Y aquí que el yo debe iniciar un viaje de inmersión por los confines del inframundo para poder beber de estas aguas del río de la memoria, del río Nemusini, que corre paralelo a su gemelo, el Leteo, el río del olvido. Eso es lo que hace siempre el actor. Siempre hace, inconscientemente, hace ese viaje. Y eso es lo que estoy tratando pues, de investigar y de poner en una metodología. El segundo movimiento es la sombra. Es ponernos a dilucidar qué es la sombra en nosotros. Entonces, ese yo que se ha desdoblado en animalidad, ahora se desdobla en sombra, que es un arquetipo. El acontecimiento íntimo está en algún lugar del viaje que debe hacer el yo. El teatro da cuerpo y alma a esos entes abstractos o intangibles para darles presencia en el espacio de la representación. Por lo tanto, hemos dicho que debemos resolver el problema que tiene el poeta, y es el poeta actor, el poeta director, el poeta dramaturgo, y es el de concebir la imagen, ¿cierto? Cómo concebimos la imagen de las cosas para poder ser vistas, porque el teatro es la presencia de lo ausente. La sombra no solo es el personaje arquetípico en el cual se desdobla el yo y el que va a hacer el viaje a los confines del inconsciente para traer las imágenes que compondrán el acontecimiento íntimo. Es también el cuerpo de ellas, puesto que estamos en el teatro. Esto implica que el yo se ponga diferentes máscaras para cumplir con su realización. Bueno, esto tiene pues como concepto psicológico, tiene unas profundidades pues que es como despacharlo tan rápido no tiene sentido, pero entonces digamos que la sombra es el lado oscuro. Se trata de un submundo convulso de nuestra psique donde se contiene lo más primitivo, los egoísmos afilados, los instintos más reprimidos y ese yo desautorizado que la mente consciente rechaza y que sumimos en los abismos más profundos de nuestro ser. Esas manifestaciones están y se manifiestan en complejos estados que dan forma a los acontecimientos. Yo estoy señalando aquí una cosa, pues que es sabido por todo el mundo, por todos nosotros, teatreros y actores, que nosotros tenemos que colocar otro al lado, es decir, crear otro al lado. Por eso toda esta investigación sobre la creación de un personaje. Con esta metodología, entonces, estoy definiendo los pasos que nosotros damos inconscientemente. Aquí lo estoy realizando conscientemente de qué es lo que yo debo hacer para llegar a ese lugar de la construcción de una dramaturgia. Bueno, entonces vamos al siguiente paso, que sería el tercer movimiento. Entonces, como la sombra es una cosa intangible, yo le tengo que dar cuerpo. Y para darle ese cuerpo, yo tengo que hacerme acompañar de un animal. Y esa investigación se hace, es muy personal y se hace
investigando un animal que por los afectos o por las afinidades que uno tenga o por según el proyecto que nosotros emprendamos, lo escogemos. Entonces, ese animal, la animalidad del yo se desdobla en sombra. Y esta sombra se pone la máscara del animal para darle cuerpo a esa sombra. Aunque el actor dramaturgo seguirá viajando al encuentro de su acontecimiento íntimo, lo que sigue haciendo con disciplina día a día, apoyado en el descubrimiento de las técnicas de meditación básicas para la técnica de la imaginación activa. Otra de las cosas que creó Jung, o que descubrió mejor, ¿cierto? No creó, sino descubrió, porque las cosas están ahí y uno las descubre, es la técnica de la imaginación activa. La técnica de la imaginación activa no es otra cosa que la meditación. Pero esta meditación tiene una diferencia con la meditación trascendental, yógica. Lo que esta meditación no se queda en la contemplación estática en la respiración o en las imágenes. Esto da movimiento, es una cosa que se creó a raíz de tratar de darle cuerpo o de dilucidar que las cosas no se quedaran en las ideas, sino en las imágenes. De hecho, Jung, eso lo podemos corroborar en el libro rojo, que es una cuestión muy hermenéutica, muy poética, muy de creación. De hecho, la psicología ha descubierto en estos ámbitos del tratamiento que es necesario aclararse las imágenes que vienen del inconsciente para poder resolver el problema que tiene el sujeto, el paciente. En este caso tiene que tener otro tratamiento y sería pues otra ponencia de cómo uno debe ser muy delicado en el tratamiento de las imágenes para el teatro, porque uno tiene que ver con el acontecimiento íntimo, es decir, con aquellas cosas que nosotros no contamos y que se diferencian de lo público y de lo privado. El acontecimiento íntimo es otra cosa mucho más allá, haciendo la analogía de una fruta de aguacate. Lo público sería la cáscara, lo privado sería la carne y lo íntimo sería la fruta, la pepa del aguacate. Bueno, entonces vamos en la cuestión del animal. Es una súper investigación que uno tiene que hacer, cada uno lo tiene que hacer y se debe acompañar de ese animal. Hay toda una incursión en el entrenamiento del cuerpo, mente y el espíritu. Despierta, con esta investigación, despierta, se vuelve atento, sensible a las formas y sonidos interiores. Recordemos, el yo genera un primer movimiento para despertar la animalidad y en el segundo movimiento se desdobla hacia la sombra para el tercero ponerse la máscara del animal, y el cuerpo y la voz están realizando ese recorrido por un laberinto, por el laberinto del inconsciente, del que va trayendo al consciente de la escena, lugar de las representaciones, las imágenes de los sonidos, de los movimientos, del actor dramaturgo que va tejiendo en pequeñas microsecuencias de sentidos lo que va apareciendo, lo que sería la dramaturgia. Entonces lo primero que se pone es hacer el movimiento del animal y de este movimiento del animal va surgiendo una pequeña historia en el espacio de la representación. Es la historia de ese animal, es su comportamiento, ¿sí? Pero eso va surgiendo un cuento metafórico que sería el cuento del animal, un cuentecito que tiene es una pequeña fábula del animal. Pero como eso tiene que ver con el viaje interior, entonces eso nos va revelando unas emociones, un complejo de emociones, una situación de ese animal.
Jorge, perdón, Sí. debemos darle paso a la siguiente ponencia. Necesito que vayamos cerrando. Bueno, entonces yo cierro con esto. El siguiente paso es volver personificar ese animal, volverlo persona, volverlo personaje. Y eso que aparece en la escena es el acontecimiento íntimo. Y ese acontecimiento íntimo que está haciendo ese personaje lo volvemos onírico, es decir, lo tratamos como un sueño y luego lo tratamos como una pesadilla. Y luego le sumamos a esa situación, le sumamos los arquetipos, es decir, aparece el personaje arquetípico. Y luego de ese cuento que apareció en el espacio, con mis alumnos hago una representación de 15 minutos cada uno de responder por un monólogo de 15 minutos y descubrimos cuál es el mito que se está contando. De hecho, lo que nosotros hacemos siempre, los actores, los dramaturgos, al poner en escena, es que descubrimos qué mito estamos contando, porque los mitos están. Pues esto, toda la información está en Joseph Campbell, que hace todo un recorrido pues por la cuestión del monomito. Bueno, sí, termino ahí porque es que esto es muy profundo, esto es una cosa pues que no se puede despachar en estos minutos. Les agradezco mucho. Pues nos encontramos en alguna oportunidad para una conversación más extensa sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Le damos el paso a Karen Vázquez. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, Sí. buenos días para todas las personas que nos están acompañando en la sala presencial y en la sala virtual. Yo quiero poner un antecedente. Estamos en el Laboratorio Nacional de Circo, así que tengo un montón de cosas atrás y bueno, hay que cumplir, hay que hacerlo, hay que estar acá. Yo estoy muy emocionada por este espacio, por acompañar y escuchar al profesor Grisales y también a la persona que expuso en el primer lugar, porque creo que tenemos muchos puntos de encuentro en esta mesa. Mi ponencia se llama Espacio, Memorias e Identidades en el Teatro Comunitario en Colombia, un estudio de caso de las dramaturgias del Teatro Casamáscaras. Yo soy actriz, mi nombre es Karen Vázquez, me he dedicado los últimos años sobre todo como a la investigación del teatro comunitario y cuál es ese lugar que tiene el teatro comunitario en la escena del país. Quiero comenzar con una cita de Deleuze y Guattari que dice: es necesario ver cómo cada uno en cualquier edad, tanto en las menores cosas como en los mayores desafíos, procura un territorio para sí, soporta o carga desterritorializaciones y reterritorializa casi sobre cualquier cosa, recuerdo, fetiche o sueño. El teatro es una forma comunitaria ejemplar, diría Rancière, cuya expresión social y político-cultural ha posibilitado que la experiencia del teatro trascienda la esfera privada para convertirse en una experiencia política. El teatro me acompaña hace más de 20 años y la frase anterior describe con mucha cercanía lo que significó y sigue significando para mí el teatro, específicamente la práctica teatral comunitaria, desde todos los escenarios en los que he tenido la posibilidad de vincularme como actriz en formación, facilitadora, espectadora, productora y los últimos años como investigadora. Durante la última década, la relación entre las artes escénicas y la memoria, o para decir mejor los procesos memoriales, ha constituido un eje central de inquietudes de diversos campos de estudios, no solamente académicos, sino también artísticos, y ha encontrado un gran despliegue de investigaciones y experiencias que desde diversos campos han nutrido el diálogo y esas distancias entre las artes y la memoria, encontrando ahí mismo distancias, complementariedades y a su vez cuestionar los sentidos alrededor de la construcción social de la memoria, las identidades y el espacio entre diversas disciplinas, prácticas y actores sociales. Yo personalmente me encuentro con el teatro siendo una mujer adolescente, habitante de la periferia urbana de la zona nororiental de la ciudad de Medellín, y esta referencia anecdótica sin aparente relevancia tiene todo que ver con este ejercicio, ya que yo considero de manera personal que en ese momento en el que yo me encuentro con el teatro transforma completamente mi experiencia de vida, y transforma mi experiencia de vida en dos aspectos fundamentales, y es mi experiencia del espacio y con el espacio.
por lo que para mí la triada espacio, memorias e identidades con relación al teatro comunitario se constituye en el epicentro de mis reflexiones, tanto académicas como cotidianas. Este trabajo que estoy realizando, que es mi investigación para la maestría, intenta acercar posibles caminos de respuesta a las preguntas que esta relación, esa triada del espacio, memoria e identidad generan cada vez. Este trabajo, yo me he preguntado frecuentemente cómo se evidencian los procesos de construcción y producción del espacio, las memorias y las identidades colectivas en el teatro comunitario. Y en este caso particular, si la dramaturgia es un escenario posible para observar y comprender la relación en esta triada. Yo por eso tomo como estudio de caso un grupo de teatro comunitario que se llama el Teatro Casa Máscaras, que está ubicado en el Cerrito Valle del Cauca. El Cerrito Valle es un poblado semiurbano de aproximadamente 52.000 habitantes, queda cerca a la ciudad de Cali, y allí hay un grupo de teatro hace 25 años. ¿Cierto? Es un grupo de teatro que me ha permitido observar sus metodologías, sus puestas en escena, sus dramaturgias, y a mí me emociona y me inquietaba mucho cuando yo conocí ese grupo de teatro, que inicialmente lo que pasó fue que yo vi sus puestas en escena en la ciudad de Medellín, en encuentros de teatro comunitario. Luego yo me voy a vivir a ese lugar y mi inquietud era como, este grupo de teatro, ¿por qué monta estas obras? ¿Por qué montan estos temas? ¿Qué es lo que pasa en ese territorio? Porque yo pensaba que yo veía sus obras y yo decía, ay, qué interesante este tema. Cuando yo me voy a vivir allá, lo que descubro es que esas obras de teatro están directamente relacionadas con las problemáticas que ellos como comunidad experimentaban. Yo hacía teatro comunitario, pero mi práctica teatral comunitaria no estaba atravesada por la construcción de dramaturgias propias, sino que tomábamos obras teatrales ya escritas y las montábamos. ¿Cierto? Entonces ahí fue como un primer encuentro con una experiencia teatral comunitaria diferente, y entonces yo tomo como centro o recorto temporalmente las dramaturgias que ese grupo de teatro construye entre 1998 y 2008. El grupo nace en 1996, entonces yo hago ese recorte entre el 98 y el 2008 para mirar cuál es la relación que hay en el espacio, las memorias y las identidades dentro de ese grupo. Este grupo de teatro comunitario está constituido generalmente por jóvenes que hacen parte, que viven en ese territorio, y la metodología de trabajo que usa este grupo de teatro es la animación teatral, es decir, tienen una metodología muy específica que parte de la animación socioteatral, pues como paraguas o como metodología madre, para ponerla en la escena teatral y trabajar sobre esos temas que son socialmente relevantes. Para precisar en asuntos, puede ser conceptuales o de nociones claves, es importante pues mencionar que el teatro comunitario todavía es como una noción de desarrollo reciente en el campo académico, que básicamente lo podemos entender como las prácticas teatrales ubicadas en territorios específicos. Para mi investigación yo no me enfoco en definir o distinguir teatro con o para la comunidad, lo englobamos en lo que se llama de teatro comunitario, y en el caso de Colombia pues nosotros no tenemos todavía como ni vamos a tener una definición específica de lo que significa el teatro comunitario, por ejemplo, en experiencias como la Argentina, donde el teatro comunitario es el teatro hecho con vecinos para vecinos. Las particularidades del contexto colombiano son muy diversas, así que vamos a encontrar experiencias del teatro comunitario muy, muy particulares. Entonces, la dimensión espacial, dentro de todo lo que les he contado, es lo que a mí me interesa, y aquí es muy importante entender que el espacio es un proceso, ¿cierto? Es un proceso de producción social, y en ese sentido yo me acojo a las perspectivas propuestas por la geógrafa Dori Massey, para quien el espacio es una dimensión que es producto de las cosas que están ocurriendo. El espacio es la dimensión de la pluralidad y el espacio es la dimensión de lo social. El espacio se produce en lo social y lo social se produce en el espacio. No es un proceso inacabado, está en constante devenir. Esa invitación de Massey a mí me invita a pensar la categoría de espacio, lugar y territorio como no equivalentes, sino cada una con una particularidad y con una expresión muy específica. La memoria como esa posibilidad en Hallbach para encontrar la memoria colectiva como esa posibilidad en la que construimos la memoria colectiva, y a la identidad como
una dimensión que nunca se unifica, que son construidas de manera constante, que no son inacabadas, que es un proceso al igual que el espacio. Entonces, en esta investigación, el espacio se propone como un producto de relaciones, como una esfera de la multiplicidad y como una construcción en devenir. Entonces, ahí es donde yo hago como esta indagación de estas nociones, sobre todo como de la geografía de los últimos tiempos, para leer las dramaturgias del teatro comunitario. Entonces, cuando yo hago la revisión de las dramaturgias y hago las entrevistas, me encuentro que cada año el grupo produjo una dramaturgia y posteriormente una puesta en escena, una dramaturgia que se propone de manera colectiva, donde vamos a encontrar temas muy variados. Por ejemplo, es un pueblo cañero, así que el tema de la caña y los monocultivos son transversales como a sus construcciones dramatúrgicas. El tema de las violencias ejercidas por grupos armados ilegales en el territorio, el tema del agua también es un tema muy potente, al igual que también ellos todavía tienen algunas curtimbres ilegales en su territorio, entonces eso como contamina el agua, las condiciones de violencia que quedan, toques de queda ilegales. Entonces todas esas reflexiones de lo que atravesaba la vida de las jóvenes y los jóvenes que hacían parte de ese grupo teatral, pues se quedan puestas en la dramaturgia. Entonces las obras teatrales se vinculan de manera directa con una problemática que el lugar de origen de la agrupación tiene en ese momento, y los participantes se generaba como una dinámica de, bueno, ¿qué es lo que nos está atravesando? Y a partir de ahí se elegía como ese tema. Entonces, de alguna manera, la puesta en escena y la dramaturgia se convierte como en un documento. Es como las reflexiones iniciales que tengo sobre ese proceso, y es que casi que es un documento de lo que estaba pasando en el municipio, ¿cierto? Teníamos un problema con el agua. Miren, aquí está la obra que hablaba sobre el agua y se presentaba en la Casa de la Cultura para toda la comunidad. Entonces, mis preguntas son, pues, ¿por qué pensar el teatro comunitario desde una dimensión espacial? Y creo que la dimensión espacial y la territorialidad son componentes indisociables de la condición humana, y en este sentido y para efectos de este trabajo se privilegia la producción del espacio con relación a la intervención de las relaciones sociales, privilegiando las dimensiones simbólicas y subjetivas, donde el territorio es el producto de la apropiación o valoración simbólica de un grupo en relación con su espacio vivido. Desde esta perspectiva, las prácticas de los grupos teatrales de carácter comunitario invitan a ser observadas como prácticas espaciales. Sus metodologías de trabajo ponen en juego el binomio espacio-tiempo desde una perspectiva integradora. El teatro Casamáscaras como una práctica espacial que construye socialmente el espacio en un sentido amplio, integrado, híbrido, donde confluyen e interrelacionan las dimensiones políticas, económicas y culturales respecto a relaciones de poder, convirtiéndose en un microespacio. Lo anterior, y a riesgo de equivocarme, me hace pensar en el teatro comunitario como un lugar, en el sentido de Massey, porque permite a sus integrantes acercarse a una comprensión espaciotemporal que se refiere al movimiento y a la comunicación a través del espacio, a la extensión geográfica de las relaciones sociales y a nuestra experiencia de todo ello. En esta medida, la dimensión geográfica de la memoria, pensada como la relación entre la memoria y el espacio geográfico, permite una lectura en clave de lo aquí propuesto. El teatro comunitario y sus producciones artísticas producen espacio, entendiendo cómo son vividos por quienes los transitan, desde una dimensión semiurbana y cultural de la memoria, y de entender el lugar como una comprensión afectiva del espacio. Para concluir, al menos inicialmente, me arriesgo a decir que la dramaturgia que realizaba el Teatro Casamáscaras opera como un dispositivo que pone en diálogo y tensión el arte teatral y la memoria en clave espacial, y permite ser la puerta de entrada para acceder a reflexiones en torno al orden social que refleja. Finalmente, quiero decir que sentir y pensar el teatro comunitario para mí, Karen Vázquez, es una forma de volver sobre mí misma, observarme en el camino recorrido, verme de la distancia y reconocerme en los ojos de quienes me han acompañado en este transitar. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas a ti, gracias, Karen. Karen. Ahora vamos a finalizar con Soraya, que nos acompaña también desde Colombia. Bienvenida, Soraya. Buenos días ante todo, y agradecerles también a la organización por haber considerado mi ponencia.
Bueno, yo quiero en este momento pues tomar como objeto de estudio lo que es la dramaturgia de Amira de la Rosa en cuanto a maternidad y violencia. Pero bueno, yo quiero como partir y decir desde una premisa que Amira escribe su dramaturgia desde su consciente para expresar los sentires de la mujer y de alguna manera denuncia diversos tipos de violencia. Pero a partir de su no consciente también devienen algunos paradigmas generadores de violencia, pero también de un Caribe colombiano, sus estructuras. ¿Cómo es esto? Es lo que quiero exponerles y reflexionar sobre ello justamente. Pero antes quiero compartirle una reseña de quién es Amira de la Rosa, ¿no? ¿Qué representa para nosotros? Y ante su importancia, pues en este caso como doctoranda de estudios humanísticos, yo soy actriz, pero también he sido directora de teatro comunitario. En este caso, desde los estudios humanísticos, bajo una línea del enfoque diferencial de mujer y el estudio del texto, que voy a esbozar acá. En este caso, toda la obra de Amira de la Rosa, pero voy a tomar como ejemplo Madre Borrada para exponer cuáles son esos tipos de violencias que yo he identificado a manera de un estudio sociocrítico. Sociocrítico desde el texto, ¿no? Y desde las teorías de Emon Crop, justamente. Quiero primero reseñar algo de Amira de la Rosa, quién es, ¿no? ¿Por qué es tan importante para nosotros los caribeños? Digo, Amira Hortensia Arrieta MacGregor, más conocida como Amira de la Rosa, es autora de la letra del himno de Barranquilla, pero más allá de ello, dedicó parte de su vida a la dirección teatral, la escritura de dramaturgias y al radioteatro. Esta mujer también estuvo por 25 años en la carrera diplomática entre la Embajada de Colombia en Madrid y el Consulado de Sevilla. Fue celebrada en Europa por sus piezas para radioteatro. Desafortunadamente, en su patria chica, pocos se han dedicado al estudio de su dramaturgia. Gracias a su legado, el Teatro Amira Municipal, Amira de la Rosa, fue elogiado con su nombre, pero permanece cerrado en medio del deterioro y el olvido en el que también ha caído la obra de esta dramaturga. Me parece importante, digamos, resaltar también nuestras mujeres, en este caso desde la dramaturgia, porque al escudriñarla, interesantemente nos trae a colación desde su no consciente ciertas circunstancias que coinciden con nuestras realidades. Amira, entre sus obras podemos encontrar a Mar Solaire, Madre Borrada, Los hijos de ella, El ausente, Las viudas de Zacarías y Piltrafa. ¿Cuál es la característica de Amira en cuanto a estas dramaturgias? Amira representa en ellas un prototipo de la mujer en la madre soltera, víctima de violencia de género, violencia psicológica y estructural. A la mujer virginal, la que es embarazada a temprana edad y violada. A la virgen que pierde su honra, se embaraza, es obligada a contraer matrimonio y se vulnera su autonomía. A la madre que es abandonada y debe criar sola a sus hijos. A la novia maltratada por situación de género, índole económica, pero finalmente todas de algún modo padecen violencia estructural. Tomo de ejemplo en este caso Madre Borrada, pues hago estudios como objeto de estudio desde el doctorado, toda la obra de Amira de la Rosa, ¿no? Dramaturgia y narrativa. Pero esta obra fue escenificada hacia los años 60, mitad del siglo XX. Curiosamente, Amira de la Rosa toma como referente la madre soltera, lo que acontecía en esos tiempos. La madre soltera era mal vista, ¿no? Tenía un hijo que le llamaban en ese entonces el hijo natural, mientras que el vínculo matrimonial le daba derecho al hijo legítimo, el cual era llamado de esta forma, y prevalecía algunos derechos ante el hijo natural. Y es lo que justamente de alguna manera denuncia Amira de la Rosa en esta dramaturgia. Por eso la llamo maternidad, violencia contra la mujer representada en la dramaturgia. Quiero citar a Lagarde,
como para comprender un poco sobre la maternidad que se ha venido construyendo a nivel social sobre las mujeres, ¿no? Las mujeres fueron construidas a nivel social para ser madre, para engendrar, de alguna forma. Esa es la mirada o es el paradigma, por así decirlo. Lagarde dice, la maternidad tiene como ámbito específico la vida cotidiana. La vida cotidiana tiene para cada género aspectos diferentes. Para los hombres es el espacio de su reproducción particular como hombre concreto. Para las mujeres significa el espacio de su realización como seres humanos concretos. En ellas reproducen a los otros, a sí mismas, a su mundo y existen por medio de la maternidad. O sea que el mundo existe por la maternidad, ¿no? En este caso, la construcción que se ha hecho de la mujer de alguna u otra forma y que aún se sigue reproduciendo en estos tiempos. Pero miremos cuál es la situación que acontece en Madre Borrada. Amalia y Alfredo, ambos de la misma clase social, se enamoran. Ella queda embarazada y él termina la relación ya que ostenta pertenecer a una posición social de alta, ¿no? Al conseguir cambiar su estado económico a través de negocios turbios. Amalia cría a su hijo con el producto de su actividad laboral como costurera. Pero cuando el niño cumple 8 años, el padre decide luchar por la custodia bajo el argumento de mejorar su calidad de vida, posibilitándole todas las comodidades que su madre supuestamente no puede cubrir. Después de una disputa dolorosa, hago énfasis donde dice disputa dolorosa para la madre, esta decide cederle la custodia al hijo bajo la creencia, estoy hablando de un paradigma, de que estará mucho mejor con el padre, pues tiene facilidades para dar mejor vida, ¿no? Es lo que se dice y es lo que aborda, digamos, en tal caso el juez. Una injusticia parcializada, una justicia que connota en un sistema patriarcal que deja de lado, digamos, la mirada de la madre. Pero de todo ello me surge a mí una inquietud para en contra, pues, si se puede decir, de lo que dice la autora. Quiero citar a Deleuze Priella sobre lo que dice Amira justamente de esta dramaturgia. Amira dice, escribí un drama, Madre Borrada. Diría que es un poema al sacrificio de las madres solteras. La reflexión que me surge es, ¿será posible interpretar como sacrificio la situación de una madre obligada por un juez a ceder al padre la custodia de su hijo tras 8 años de inasistencia alimentaria y bajo el argumento con el padre tendrá mejor calidad de vida? Pues yo concluyo que no, pues se esconden detrás de estos, desde esa mirada que tomo yo del consciente. Amira de la Rosa de alguna forma es consciente que está situando en su dramaturgia unas situaciones de las mujeres, ¿no? Acontecidas en esa época. Pero desde su no consciente, que es el no consciente del autor, que devienen unos sujetos transindividuales en el texto, en este caso, pues se generan en ellos, en las situaciones, unos paradigmas culturales generadores de violencia, ¿no? Pero también nos va a traer de manera implícita un contexto social, cultural e ideológico. Lo que, digamos, puedo citar en este caso para corroborar esto es a Krosno, quien dice de qué manera se transcriben o se llevan al texto todos estos sujetos transindividuales. Cross dice, el escritor da la palabra en su obra, aunque no sea de un modo consciente, a una serie de sujetos transindividuales que lo atraviesan, pero solo puede salir a luz a través del análisis científico. En este caso, el análisis que hago yo es a partir de la sociocrítica, ¿no? Estudiando cuáles son esos sujetos transindividuales que atraviesan la dramaturgia de Amira de la Rosa. Amira, en este caso, estamos hablando desde su no consciente. Pero Goldman, citado por Pérez, dice lo siguiente sobre ese sujeto transindividual que de alguna manera nos atraviesa a todos. Dice, es un sujeto colectivo,
un grupo cuyas prácticas sociales y cuyo discurso dejan huella en la conciencia de los individuos particulares adscritos a él, determinando su competencia ideológica y conformando su no consciente. El no consciente es producto de un sujeto colectivo y no aparece reprimido. Se trata de una memoria discursiva que porta ciertos valores de grupos ideológicos, pero de la cual, si bien el sujeto no tiene necesariamente conciencia sobre ello, es posible que llegue a tener algún tipo de percepción en algún momento dado. ¿Cómo, digamos, se lleva en este caso estas manifestaciones? Pues él dice que a partir de la expresión verbal, a partir de la expresión escrita, pero también a partir de nuestros comportamientos que de alguna manera son inconscientes, pero que devienen de todas estas sujetos transindividuales. ¿Y cuáles son esos sujetos? Esos sujetos los podemos encontrar que son cuáles: la familia, las agrupaciones religiosas, las políticas, las económicas, pero que obviamente la vamos a descubrir si empezamos a analizar el texto dramático en este caso. Entonces, lo que yo, digamos, concluyo es que Amira de la Rosa, de alguna manera, denuncia algunos tipos de violencia contra la mujer, contra la madre soltera en este caso. Como para argumentar sobre violencia, opto por citar a Lagarde, quien dice: violencia contra las mujeres entendida como acciones dañinas, que son a la vez actos de afirmación patriarcal sobre las mujeres, sexual, físico, psicológico, económica y patrimonial. Mientras que violencia de género también la voy a citar porque de alguna manera se refleja en todas estas construcciones que he encontrado en la dramaturgia de Amira de la Rosa. La violencia de género y la psicológica, aparte de ella también, son actos dañinos dirigidos contra personas o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad del género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Cierro cita, y en este caso lo determina ONU Mujeres. Y como para observar cuáles son esos tipos de violencia ya en el texto, quiero exponerles algunos fragmentos de esta obra. Jaime es el hijo y Amalia es la madre. Jaime: tú me abandonaste. Amalia: yo, te han dicho que te arrancaron de mí tu padre y los malos consejos de la gente buena, que son los que más convencen. Jaime: ya ves, yo siempre he creído que me diste para lograr por mí la entrada a esta casa y así poder seguir viendo a mi padre. Amalia: Jaime, eso has creído. Y mi sacrificio, mi enorme sacrificio, ¿para qué? Para que no pensaras en todo lo que acabas de decir, ha sido inútil. Mi sacrificio te ha llevado precisamente a creer lo que yo quise que nadie creyera. Así que yo para ti no he sido lo que quise ser, la madre, solo la madre. Lo que conseguí fue destrozarme la carne y el alma, porque yo he querido a tu padre. Sí, no he querido a nadie más que a él. Él no se lo merecía, pero ha sido tu padre y ha sido mi único hombre. Fue malo, yo hubiera corrido tras él como loca, ofendido y matado por él, y no lo hice por ti, porque mis brazos se quedaron con tu carga y ya no podía correr contigo. Aquí observamos, digamos, algunos tipos de violencia, como la violencia de género, la violencia psicológica también, de alguna manera, ¿no? Pero quiero mostrarle de alguna manera cómo también se observa la violencia estructural. Soraya, disculpa, ¿Sí? debemos ir terminando. Ok, cómo no. Entonces, digamos, con este ejemplo, puedo concluir que observamos una madre sumisa, sometida, engañada, obligada a entregar a su hijo, paradigma cultural de un padre que tiene mejor posición económica social, puede criar un hijo mejor que la madre. Y puedo finalizar todo ello con la siguiente conclusión. Dice:
Persiste la violencia de género hacia la madre. El hijo también es afectado por violencia psicológica. La madre anulada, menospreciada y discriminada por una sociedad machista y patriarcal, la cual es observada como un sistema que genera la violencia estructural hacia las mujeres. Amira de la Rosa no solo representa varios estereotipos sobre la mujer maltratada, sino una sociedad caribeña cuya alta sociedad es mentirosa, corrupta e hipócrita y coexiste en medio de paradigmas culturales generadores de diversas violencias. Desafortunadamente, estos eventos que suelen marcarse en escena dramática no solo obedecen a la ficción, sino que sobrevienen en las estructuras sociales de las realidades del Caribe. Cito, podríamos pensar que es un tema común en las producciones literarias de la región, pero nos encontramos con que es un asunto rara vez tocado por los escritores y escritoras, y mucho menos por la crítica. Parece que nadie quiere empañar nuestras manifestaciones artísticas caribeñas por medio de una crítica radical que descubra las relaciones de poder que forman parte de una idiosincrasia considerada legítima y natural. Con esto concluyo y agradezco por la participación. Muchas gracias, Soraya. Bueno, Carolina, Jorge Iván, Karen y Soraya, muchas gracias por sus intervenciones el día de hoy.